Buenas noches, 7 p.m. esperando el ingreso de estudiantes, 5 minutos para iniciar la sesión o la grabación en su defecto. Buenas noches, estoy esperando que sean las 7:05 para dar inicio entonces a la sesión.
Bueno, hola a todos, 7:05 de la noche. Les doy la bienvenida a esta nueva Open Class, la Open Class de la semana número 7, en la que vamos a estar trabajando de manera juiciosa los avances y los retos de la educación inclusiva, pues al mundo que hoy habitamos. Entonces, pues una calurosa bienvenida. Esta va a ser nuestra agenda de la sesión. Sin embargo, pues dadas las dudas que tienen algunos en relación a la actividad, pues vamos a darle un vuelco y vamos a arrancar por esa socialización de la actividad y pues si surgen más dudas al final, pues terminamos de resolver. Entonces, la bienvenida, luego vamos a hablar de diversidad en el aula, luego vamos a ver un video de comunidades inclusivas, avances y retos a hoy. De la metodología activa, vamos a realizar un análisis de un estudio de caso y luego, pues digamos que socializaremos de nuevo la actividad de la semana 7, perdón que esto no lo ajusté, eh, pues de acuerdo a las dudas que se presenten. Entonces, en la semana 7, pues vamos a hablar de avances y retos de la educación inclusiva, como les dije. Y vamos a ver este videíto como abrebocas a nuestra sesión. ¿Qué ha cambiado en el discurso ¿Me escuchan, por favor? ¿Si están escuchando el audio? Sí, señora. Perfecto, listo. de estos organismos a lo largo de los años? Yo creo que en el 94 lo que nos decía esta declaración de Salamanca. Perdón, este video es un apartado de una gran conferencia y aquí lo que está haciendo es, digamos que una pequeña comparación sobre los avances a nivel de políticas internacionales eh, y pues inicia, digamos que contrastando con Salamanca, que recuerden que es uno de los hitos en inclusión educativa. Entonces, pues para contextualizarles, les recomiendo muchísimo la conferencia, dura más o menos 2 horas y pico. Es muy buena, viene por segmentos más o menos de 8 o 10 minutos, muy interesante para quienes quieran profundizar en los temas. Era especialmente que las escuelas, nos decía muchas cosas, pero uno de los aspectos más centrales era que las escuelas tendrían que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños. A todos los niños, especialmente con discapacidades graves. La Declaración de Salamanca sí que nos decía que son las escuelas los que tienen que adaptarse a los niños y no son los niños a las escuelas. Y hablaba especialmente de esta discapacidad. A lo largo de los años, lo que se nos dice es que, a pesar de las excelentes intenciones que han tenido muchas políticas, muchos gobiernos, incluso muchas declaraciones, el resultado muchas veces ha sido la exclusión. Aunque las políticas realmente aparecían en estas leyes, ¿no?, de tener escuelas inclusivas, aparecía oportunidades de segunda clase que no garantizaba especialmente la permanencia. De ahí, por ejemplo, el alto índice que tenemos en España de los estudiantes que están con necesidades educativas especiales en centros de primaria y no continúan a los centros de educación secundaria obligatoria, sino que muchas veces regresan al sistema específico de educación especial. Y a veces lo que nos decía y lo que nos dice ahora la UNESCO no es tanto el que nosotros tengamos, las escuelas, no solamente tengamos que adaptar a todos los niños con discapacidades graves, tal como estaba en 1994, sino que el principio de la inclusión es el principio vertebral de cualquier sistema educativo. De ahí que muchísimas voces y también la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales haya hecho muchos informes sobre la financiación. La injusta financiación de tener una partida específica para los alumnos de necesidades educativas especiales, otro de compensatoria, porque en muchos casos esto ahora mismo a nivel teórico carece de sentido. Todo es el prisma, todo tiene que ser un continuo de una financiación de la educación general. ¿Qué cambios
os he dicho uno de los cambios, pero ahora mismo este principio que, por ejemplo, la Agencia Europea o el Consejo de Europa llama a la educación inclusiva la megaestrategia. Es decir, todos los cambios que se pueden acontecer en la educación tiene que basarse por el eje vertebral de una educación para todos, sin exclusiones de ningún tipo. Yo me voy a centrar en estos avances teóricos en 3 aspectos. Uno, que la educación inclusiva no es suficiente pensar en igualdad de oportunidades. Esto ya a nivel teórico nos lo decía Farrell hace ya muchos años, bueno, en 1999, el que la igualdad de oportunidades no era suficiente, teníamos que hablar de la igualdad de permanencia en el sistema educativo, de la igualdad de resultados en el sistema educativo, y que a veces todos los informes, incluso muchos reales decretos que hoy tenemos en nuestro país, exponen que lo importante es la igualdad de oportunidades, el que los niños accedan a un sistema ordinario. Pero a veces ese sistema ordinario, después ahí ya se termina realmente la evaluación o los datos. Estos están, sí, pero ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Juegan en el patio? ¿Son invitados a los cumpleaños? ¿Están aprendiendo? ¿Los padres y los compañeros están contentos? ¿Ellos están felices? Entonces, todas estas preguntas que mañana vamos a ver un poquito, ¿no?, en el desarrollo de qué condiciones hacen que los centros sean más inclusivos, era lo que ahora mismo, en este caso, un reciente informe del Consejo de Europa de febrero del 2017 nos habla y nos dice claramente que la igualdad de oportunidades para todos es crucial, pero que no es suficiente. Hay que tener otros indicadores que persigan esta equidad en los sistemas educativos, como contenidos, como métodos de enseñanza, como formas de aprendizaje diferentes, para proporcionar esta equidad en lo que es la permanencia, ¿no?, en este proceso. También otro de los cambios más radicales que yo puedo, en el análisis que he hecho de marco teórico, cuando me he leído todos estos informes, cosa que realmente para mí es un lujo porque me encanta el tema, ahora mismo, este es un informe de la UNICEF del 2011, en el que también nos dice que está muy bien que los centros educativos acepten y eduquen a todos los niños, y que esto es un mérito muy importante, pero que el verdadero mérito de estas escuelas no es solamente que eduquen a todos los niños, sino que ayuden a eliminar actitudes discriminatorias y crear comunidades de bienvenida. Es decir, ahora mismo está muy bien que ciertas escuelas, como algunos ejemplos que vamos a tener estos días, puedan inspirarnos por sus métodos, por sus formas de organizarse en lo que se refiere a la educación para todos. Pero especialmente hay un mérito que muy pocas veces se habla, y es el mérito de estas escuelas para luchar, para crear ciudadanos tolerantes, para crear ciudadanos con las competencias que la OCDE siempre nos dice, competencias para trabajar en contextos diversos, en contextos heterogéneos, con personas diversas y con personas heterogéneas. Entonces, bueno, yo creo que esto es un mérito que la investigación tendría que arrojar datos de cómo, qué pasa con los compañeros, qué pasa con las familias de aquellas escuelas donde lo hacen bien, donde hacen realmente una educación para todos. Y por último, otro de estos cambios más claros es ver la diversidad. Antes lo he dicho, la diversidad como problema, que antes siempre era la diversidad es el desafío que tenemos tienen todos los profesores a lo largo y ancho del mundo. Todos los profesores tienen un claro reto, el poder trabajar en contextos heterogéneos, con diferentes niveles, y en algunos países o en algunos contextos con diferentes edades.
Pues ahora esa diversidad se traslada no tanto como problema, sino como activo pedagógico. Esto está perfectamente explicado en un informe de la OCDE reciente y en el informe del Consejo de Europa para preparar a profesores en contextos en la diversidad, ¿no? El rol que tienen que tener estos profesores. Y así lo llaman ellos. La diversidad es un activo para todos los educadores y también para la sociedad en general. En el informe del Consejo de Europa, que está ahí a la derecha, ¿no?, de preparando a los profesores para la diversidad, nos habla también de que los profesores tienen que conocer la manera de identificar las diversidades y de que les puedan servir como fuente de contenido curricular. Es decir, ver realmente esas diversidades como activos, ¿no? Bueno, entonces, estando aquí ya de regreso, digamos que reconocemos algunas cosas que en un inicio, bueno, primero el porqué del video. El porqué del video es para que nosotros logremos mm, dimensionar, ¿cierto? Cómo sí se han surtido distintos cambios a lo largo del tiempo, ¿cierto? Cómo se ha venido transitando, ¿cierto? Por una ruta hacia la mejora de oportunidades en el sistema educativo, que tenemos muchas fallas, que hay países que tienen muchos más avances que el nuestro, es verdad, que sigue habiendo un abismo entre lo rural y lo urbano también, ¿cierto? Pero digamos que poco a poco se han venido gestando esos cambios a favor de realmente más que un discurso, una realidad en la inclusión educativa. ¿Les genera algún comentario el video, profes? Profesora, buenas noches, profesora y Hola, compañeros. hola Yo Ángela. vengo desde hace algunos días, profe, pensando en varias cosas, pues en las clases. Y es que, por ejemplo, la señora que exponía decía que la igualdad de oportunidades es crucial, pero no es suficiente. Y eso Ujú. es verdad. Pero yo a veces pienso, pues yo no estoy en contra de la inclusión, pero hay veces es una situación tan compleja para nosotros como docentes y pensé mucho y vengo pensando hace rato en un caso que yo tenía el año pasado. Sí, Yo el año pasado tenía una niña, yo soy profesora de preescolar, tenía una niña que tenía autismo y otras cosas más que todavía están en proceso, pues como de identificar. diagnóstico. Exacto, sí. Entonces, pues obviamente la escuela le abrió las puertas. En la escuela tenemos un profesor de apoyo de la UAI, que es el que, pues como nos orienta acá, teníamos psicólogo, los compañeros también muy queridos todos, bueno, pero el cuento es que yo digo, uno puede recibir los niños, pero hay veces estos mismos niños, y lo digo por el caso que ya le voy a contar, terminan haciendo que los otros se sientan excluidos. Y lo digo porque, mire, la niña era, pues necesitaba, era mejor un acompañamiento uno a uno. Se salía del salón, si iba al baño, entonces salía con los pantaloncitos abajo, entonces tenía que ser uno pendiente de ella. Cuando estaba en el salón, le pegaba por lo menos a 10 o 12 niños. Entonces uno trataba de integrarla, que trabajara con los compañeros y todo. Entonces, con los compañeritos justos, los más tranquilitos y eso, eran los que más les pegaba, les dañaba los trabajos. Entonces ya los niños no querían ir a la escuela porque pues ya siempre resultaban siendo como las víctimas de esta niña. Los Sí, niños son nobles y ellos son buenos y ellos tratan de entender y ellos aceptaban que la niña tenía sus dificultades, ellos lo perciben, pero hay veces, pensaba yo, que también es importante que las familias, pues como tratar de dar unas orientaciones a las familias para que sean conscientes como de ciertas situaciones, porque pues para las familias también es complejo eso.
Y yo pues me ponía también en el papel de la mamá de la niña. Para ella era difícil, es más, ella le preguntaba a la psicóloga, bueno, más o menos a qué edad a la niña, pues como que ya se le quita esto. Ella pensaba que la niña iba a llegar un momento en el que iba a dejar de presentar pues como esta dificultad, bueno, esta situación. Entonces, pues los padres también necesitan muchas veces como pues ya sean los papás de los niños que presentan las dificultades y otros también para que sean conscientes de esto. Ujú. Muchísimas gracias. Lo hemos hablado en las clases, ¿no? Y efectivamente lo que dice la oradora en esta charla es que ese es un primer paso, ¿no? Pero que no es suficiente. Y tú lo estás diciendo y lo hemos venido, digamos que recordando a través de las sesiones, y es que hay factores externos que no son tan externos como la familia, ¿no? Es fundamental, ¿sí? Contar con el apoyo de la familia, de cuidadores, para que realmente se puedan gestar transformaciones. Pero esas transformaciones son desde las realidades de los diagnósticos, ¿no? Desde las realidades de esos estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir alguna otra experiencia o algún comentario en relación a nuestra sesión, al video? ¿Cómo sienten el tránsito regulatorio, cierto? Recuerden que arrancamos con Salamanca, hoy hay muchos más de los que ella habla, evidentemente, pero ¿cómo, cómo sienten ustedes que ha avanzado la literatura para a favor de una inclusión educativa? Dista Buenas mucho. noches, profe. Hola, Sandra. Adelante. Eh, pues, profe, sí, la verdad, ya ha avanzado mucho pues, en el tema de inclusión, en todo pues, lo que ya hemos estado estudiando, pero yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera en que una cosa es la literatura, otra cosa son las políticas educativas que nos mandan desde el ministerio y otra cosa la realidad. O sea, Ujú. son cosas totalmente diferentes. A veces de pronto puedo sonar hiriente o herir susceptibilidades. Pero la verdad, profe, en esos casos de autismo, que yo en un día en una clase lo comenté, también tengo la misma situación. Pues, profe, le soy sincera, yo y Dios lo libre a uno porque todos estamos expuestos a que si no es un familiar, sean los hijos de uno, un conocido, pero la verdad, no me parece correcto incluir, porque ni siquiera incluir, tener ahí sentado un niño con este tipo de condiciones. Así las políticas, profe, y todo lo que se ha leído, se hable muy lindo de inclusión, es que una cosa es la realidad de un niño autista, es que eso es Sí. otro nivel. O sea, la verdad, y yo he trabajado también con muchas dificultades de aprendizaje, pero para mí la más tesa en los 17 años que llevo laborando como docente ha sido el autismo. O sea, la verdad, Ujú. me ha dejado fría, me ha dejado sin saber qué hacer, me ha dejado Desarmada. o sea, sí, desarmada y un todo, que yo de verdad, yo, porque uno, en el foro, por ejemplo, ya hablaba mucho lo de los pares educativos, Sí. de que es muy bueno uno tener pares. Y de hecho, profe, no, miren, en la clase con usted, en la misma realidad, en el contexto donde yo laboro, o sea, uno se encuentra con personas que tienen también niños con esta condición. Y la verdad, a veces llegamos a la misma conclusión. ¿Para qué llevar un niño al colegio, la verdad, profe, a hacer nada? O sea, yo siento que no les brindamos las herramientas suficientes. Los niños con autismo al, en cuestión de una hora están sobreestimulados y todo lo que dice la compañera es verdad, entonces pega, ellos mismos se golpean, gritan, el berrinche, no son capaces de socializar, no comprenden los juegos de los compañeros, súmele a eso si no son verbales. O sea, Ajá. a mí me ha parecido una condición, la verdad, profe, a mí me ha desarmado, sinceramente. Y me ha Ustedes gustado mucho las escucharon, clases y he leído y he bregado a instruirme pues como en el tema, a hacer lo que se pueda, pero uy, no, profesor, eso es un tema que hasta a la mamá le queda grande, o sea, la verdad, los padres de sí, familia dicen,
¿Yo qué hago con decir que en el caso mío, si la mamá no va con el estudiante, yo no lo atiendo? Yo no lo atiendo, porque la Sí, verdad, lo que la compañera dice es tal cual pasa, gritan, se sobreestimulan de un momento a otro, están de un momento de estar alegres a estar un momento en un berrinche y en una cosa pues impresionante, que en el caso mío, o sea, si no está la familia ahí, yo me siento incapaz de atender al niño, sí. Mira, porque es dejar uno los derechos de los demás. Entonces, a veces yo digo, muy bonito lo que hemos leído pues de la literatura y todo, pero sinceramente, a este país que le falta más que políticas es igualdad en trato para estas condiciones ya tan avanzadas, donde la educación formal no es suficiente, no es tirar un niño de estos ahí ya, son al niños que requieren sistema. terapia, Ujú, exacto, ujú. son niños que requieren terapia, estímulo, estar con los demás niños de sus condiciones, porque entre ellos mismos aprenden, pero yo aquí siento que estos niños pasan a ser un número más, Gracias, Sandra. No sé si tristemente. ustedes tuvieron la oportunidad de ver noticias anoche. Yo casi no veo noticias, pero estaba como canaleando y salió la noticia de un papá que tiene a su hija con diagnóstico de autismo, entiendo leve, ¿m? Y la institución termina no sacando la niña, sino creo que es una niña, empieza a colocarle, abren como un caso con la niña, precisamente por esas dificultades y por esa falta de equipo o de realidad también, porque Sandra puede tener la razón, quizá hayan unos diagnósticos, así como también los hay físicos que impiden que un estudiante vaya a la escuela, pues también cognitivos o de atención específica que dificultaría que un estudiante esté con un grupo amplio. Y a este papá, entonces, la noticia más o menos es esta, y es que al niños, y lo que decía la compañera, son niños que se sobreestimulan rápidamente, son niños que son violentos, que elevan la voz con mucha facilidad, que manotean, que bueno. Entonces parece que la niña en algún momento, en una de sus crisis, hace algo así y le abren como su diario en el colegio, un seguimiento específico por comportamiento. Y el año pasado la niña cierra con matrícula condicional, es decir, arranca este año con matrícula condicional y obviamente pues a lo largo del año la niña presentó algún otro episodio, y la niña es expulsada. Entonces el papá está, digamos que, acudiendo al derecho a la educación, y hay a ver, hay una variedad de cosas que se tejen alrededor, porque yo me pongo en el lugar de Sandra y yo digo, debe ser muy complicado, ¿cierto? Debe ser muy difícil. Y me pongo en la realidad de ese papá que sueña algo para su hija y que lo veía posible porque se lo habían prometido y le habían asegurado que, que así podía ser y resultó que no. Todo esto de la noticia para que la revisen, pero también para que alguno de ustedes me cuente en dónde podría converger no la literatura, sino la política y la realidad que se vive. ¿Cuál sería el punto de encuentro? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Porque en definitiva tenemos que encontrar, ¿verdad? No sé en dónde quede el caso de esta nena que fue expulsada de la institución, eh, pero también no sé qué pasa el día que a Sandra le llegue un estudiante con una condición así y diga, no lo atiendo, ¿sí? O sea, ¿qué pasaría con una profe como Sandra que se rehúse a hacer la atención o la integración del estudiante al aula? ¿Cuál sería el punto de encuentro, profes? Ah, no, profe, qué pena pues yo volver a hablar, pero es que Adelante. eso no se puede rehusar, no, es que hay que Ajá, atenderlos o atenderlos. O sea, yo ajá. lo tengo, profe, y el niño está ahí, yo hago lo mejor posible, pero para mí, ¿cuál es el punto de convergencia, por ejemplo, en este momento con las clases que he tenido con usted?
qué estoy bregando a hacer dentro de mi institución. Además de la atención con el de apoyos, estamos buscando desde la parte municipal qué garantías tiene el niño y la madre también, Ujú, porque es que no solamente derogar la responsabilidad de la institución y a la profe, sí, es sí, las demás instituciones que van a ser una alcaldía municipal, un centro social, bienestar, comisaría de familia, porque lastimosamente, por ejemplo, en el caso mío, el niño, mire lo que usted dice, que la niña es grado 1, el mío, profe, es grado 3, el más sí, alto, sí, grado 3. sí, Y obviamente es que a mí me duele como mamá verlo y por eso yo digo que es muy complicado. Yo me pongo los zapatos de ella y yo, Dios mío bendito, ¿qué hay que hacer con él? ujú, Podría ser un hijo mío. Por eso le digo, yo, cualquier, que es una ajá, realidad, le puede estar pasando a mamá como puede que en un tiempo nos pase a nosotros. así Gloria a es, Dios. Pero es eso, o sea, para mí el punto de convergencia que ha sido buscar responsabilidad en todos. O sea, no es solamente el colegio y déjalo como un número más. He estado ajá, moviéndome desde comisaría de familia, de hecho mañana tiene una cita con la comisaría de familia. ¿Qué apoyo hay? Porque imagínense, profe, que hasta desde la alcaldía, yo buscándole al niño atención, están cero cómo atenderlo, cómo nos despacharon a la mamá y a mí. El municipio no tiene profesionales ni nadie quien atienda al niño. bueno, Entonces, para mí el punto de convergencia que es que todas las instituciones nos movamos, en este momento ya estamos moviendo comisaría, o sea, es muy bien, garantizarle al niño una atención integral, porque es que yo, sí, por ejemplo, lo que usted dice de ese caso de puras anotaciones y un debido proceso, es que en el niño no aplica, ni en la niña, ujú, si ellos no tienen la culpa. exacto, y eso es lo que está Es que penando el un papá. debido proceso ¿Cómo se de ahí abrió? es injusto, porque es que ellos Ajá, reaccionan es así, simplemente no porque ellos quieran, eso es lo que está ellos no penando es el que lo papá. quieran y ellos no entienden que están maltratando. O sea, Ujú, ellos les da esa sobreestimulación, profe, y listo, yo ya lo he estudiado mucho, yo lo tengo claro. O sea, buscarle a un niño, por decirlo de alguna manera, una caída, porque es una caída por la parte de convivencia. O sea, no, eso a mí me parece que, es más, por ejemplo, profe, nosotros que hemos tratado de hacer la atención desde el colegio, una atención que no es de toda una jornada para no sobreestimularlo, no ujú, es todos los días. ujú, Cuando el niño ya está presentando violencia y muy sobreestimulado, qué pena mamá, debemos de retirarlo del aula. Entonces, sí, la mamá, por eso yo digo, la mamá debe estar con él, porque el niño le da eso, profe, y él necesita salir. Yo no puedo ujú, dejar mis otros 30 niños por irme con el niño a andar al colegio. Por eso es tan importante la mamá. De hecho, yo estoy buscando la posibilidad de que me estaban diciendo que desde la EPS el niño debería brindársele un, ¿cómo se llama? O sea, un tutor como constante en la institución, que no tiene que ser la mamá. O ajá, sea, desde la EPS tiene unas obligaciones, porque a mí también me preocupa esta mamá, no puede trabajar porque tiene que cuidarlo. Entonces yo estoy mirando que el Estado, que es el garante de nuestros derechos, se le respeten al niño. Porque es verdad, profe, lo que usted dice, es que es horrible, ¿no? Que le digan que el niño no lo pueden recibir, no hay que recibirlo, es que tenemos la obligación. ujú, así es, así es. Gracias. Y tienes toda la razón, ¿no? O sea, acá hay un trabajo interdenominacional, interdisciplinario, interinstitucional, o sea, acá, mejor dicho, uno tiene que agarrarse de todo, ¿cierto? De todo, para garantizar una ruta de atención según el caso, ¿no? Hay casos que requerirán una ruta distinta, entonces... Por eso yo les venía diciendo a ustedes que vea tan importante que uno pudiese participar de esas comunidades de aprendizaje e ir generando esas rutas. Que si para una institución es nueva, pues, por ejemplo, que si Sandra ya pasó por ahí y a Ana María le tocó el caso, rápidamente Ana María puede correr a donde Sandra y decirle, Sandra, ¿cuál es tu ruta de atención para un caso de autismo nivel 3? Y Sandra rápidamente le diga, mira, la ruta de atención fue esta, variará, claro, se adaptará, claro, pero ya hay una ruta, ¿sí? Ya hay un camino que recorrer y no nos toca de cero, es que creo que es lo más frustrante, cuando uno se siente que lo botaron al abismo, ¿sí? Como hágale y sobreviva y mire cómo lo saca adelante. ¿Sí? Un poco es, creo que yo es eso lo que sentimos los docentes cuando tenemos situaciones así en aula. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Ay, perdón.
Bueno, no veo más manos levantadas. Listo, profes. Sobre el foro, ¿alguna pregunta, duda, inquietud a resolver? Disculpe, profe, yo escribí Por unas aquí. preguntitas en el chat. Dime. Ah, en el chat, listo. A ver si sale que a veces se esconden. Ahí está. Bueno, yo pregunto es si aún, en qué consiste el acudiente en sombra y si aún existe esta figura. Creo que la figura, creo que la figura no está. Me corrigen, por favor, si no es así, pero el acudiente en sombra era un cuidador, ¿cierto? Que no se involucra en el proceso directo de la enseñanza, sino que está para salvaguardar más temas de convivencia, más temas de seguridad para los estudiantes, ¿sí? Ah, Comportamiento, ¿sí? de comportamiento, sí, más de seguridad, más de, sí, no interviene en nada de lo pedagógico, no interviene en el acompañamiento tampoco directo al estudiante del que es cuidador, sino es eso, sí, o sea, está presto es atender una crisis, está presto a atender alguna exposición distinta de la que el niño o el estudiante pueda salir lastimado. Pero imagínate, si no tenemos profesionales de apoyo reales, la figura sonaba muy bien, pero resultaba, entre comillas, un poco también ineficiente. Entonces, hasta donde yo sé, no funcionó. Buenas No sé. Profe, noches. pero bueno, de pronto o quizá contemplando la posibilidad y teniendo en cuenta la situación, por ejemplo, que no debemos excluir a ningún estudiante. Sí, De verdad que hay casos que extremadamente son necesarios. sí. Y yo digo algo, es que en este colegio, en este momento estamos pasando una así con un estudiante y es de preescolar. Bueno, Ujú, son dos, pero uno ya está en terapias y se le hizo flexibilización horaria, al otro también, pero sí nos vimos en la necesidad de decirle a la mamá, venga y acompañe al niño. ujú, Entonces, pero ese acompañante debe ingresar al aula o no, porque ahí viene una situación y es que es contraproducente para los demás niños tener otra persona extraña, otro adulto en el aula y generalmente, por ejemplo, nos pasó qué día. Yo digo que uno pues aprende de los errores y bueno, esa fue una clase al aire libre, pero digamos el profesor le decía a los niños, bueno, daba una orden, una instrucción y los niños volteaban a mirar a la mamá del otro niño que se había comportado mal, como buscando la aprobación. ajá. Por eso yo estimo que eso no debe ser conveniente, pero nos vimos en la inmensa necesidad. Bueno, de todas maneras Yo no no sé, funcionó, pienso que no funcionó esa figura. exacto, pienso que no funcionó, quizá por lo mismo, quizá a veces no era ni siquiera la mamá, sino otro cuidador, pero lo que te digo, a veces resultaba, entre comillas, inoficioso, ¿sí me entiendes? O sea, en lugar de tener una persona que pudiese realizar un poco más aportes, y por eso de ahí en adelante se viene a trabajar también el tema de la flexibilización horaria, que es, por ejemplo, una de las técnicas que ustedes utilizaron con el otro niño, pero sí, o sea, digamos que, a ver, yo lo digo así, del sombrero, el ahogado, dice el dicho, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo nada más, pues yo me quedo, por ejemplo, con el cuidador del niño por lo menos, porque lo que decía la profe, o sea, yo no puedo salir corriendo de ella, detrás del estudiante y dejar los 30 chicos en aula solos, ¿no? Entonces, digamos que en esos casos, pues uno diría, por lo menos para esas situaciones, pues se hace contención. Pero pues digamos que no es una figura pedagógica. Entonces, y cuando es un cuidador muy reconocido por el niño, pues digamos que también se hace, eh, o sea, lo pedagógico también se trastoca, ¿no? Porque el niño no está en un ambiente normal para él, ni dentro de lo pedagógico, ni dentro de la institución, ni tampoco está en su casa, ¿no? Entonces eso pues termina a la final generando quizá más,
eh, como más crisis en lugar que generar provecho. ¿Alguien más iba a Señora, participar? muchísimas Bueno, Estela. Sí, profe, buenas noches. Nosotros acá contamos con el tutor sombra, a la EPS hay que pelearle como siempre, es un derecho, pero hay que pelearle y ellos asignan la sombra. Nosotros tenemos un niño desde el año pasado en transición y la sombra sigue este año en grado primero haciendo el acompañamiento y Ok. también hay esa parte de la flexibilidad. Sale 4 de la tarde, entra 2:30, 4 de la tarde, porque es consciente de que los niños se fatigan. Entonces, eso sí se puede lograr, pero con un buen proceso de derecho a petición que le monten a la EPS. O sea que debe ser muy, muy esporádico, porque la verdad, yo llevaba tiempo sin escucharlo. Sí, debe depender del diagnóstico médico, del diagnóstico Sí. que el niño tenga y que el médico lo autorice para que le hagan validar ese derecho. Pero Bueno, sí, sigue ahí está existiendo esa Estela, figura. entonces, por si como institución y bueno, con la familia quieren dar la pelea ante la EPS y de pronto pues les pueda aliviar en algo, si llega a ser el caso y la muchas necesidad. gracias. Bueno, ¿alguien más? Gracias Marina por tu aporte muy interesante. Yo pensé que no, la verdad hace mucho no lo escuchaba y no lo tenía, digamos que dentro de mi radar. Gracias a Estela y a Marina por buen aporte. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a proceder. Les preguntaba, perdón, sobre el foro. ¿Quedaron dudas, sugerencias, comentarios? Creo que la discusión, digamos que en este curso en particular ha sido muy juiciosa. Con el otro curso también tienen muy buenos aportes, pero ellos como grupos no lograron consolidarse tan bien. Entonces, bueno, ahí digamos que hay una desventaja, pero ustedes como grupos han logrado, digamos que un tejido muy, muy interesante. Mm, las réplicas también, digamos que como este foro se generaba más como desde la subjetividad, pues también digamos que permitía aflorar como más la emocionalidad y eso también pues me gustó más. ¿Alguien que tenga algo que decir sobre el foro o pasamos? Profe, yo pienso que el foro nos dio la oportunidad de Sí, expresarnos, sí, porque desde el mismo momento uno se da cuenta que las preguntas son bien subjetivas, subjetivas. y como de expresar lo que realmente nosotros sentimos y vivimos a diario. Eso me gustó del foro, me encantó por ese lado. Me alegra mucho que lo hayan disfrutado. Yo también disfruté la lectura, obviamente, desde ese matiz que permitía la estructura del ejercicio. Bueno, si no es más, entonces vamos a avanzar. El resultado de aprendizaje para esta semana y en que ustedes identifiquen las tendencias contemporáneas en el diseño y la aplicación de estrategias para una educación inclusiva. Entonces, durante esta semana adelantaremos en el estudio de los avances y los retos al acceso equitativo a la educación de calidad. Un dato relevante, presten atención a esto, es que según la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, a pesar de los avances significativos en los últimos años, aún hay más de 258 millones de niños y jóvenes sin acceso a la educación. A uno le pase esta cifra, yo copio esto tal cual del aula porque esta cifra a mí me parece una locura. 258 millones de niños y jóvenes sin acceso a la educación. Hoy cuando se virtualiza, hoy cuando todo es de fácil acceso, hoy cuando el Internet ha acercado las cosas y vean este número tan grande. Los contenidos de la semana se centrarán en entender estos avances y retos, cómo afectan la equidad en el acceso a la educación de calidad. Dicho esto, pues los vamos a invitar a reflexionar sobre las siguientes preguntas en el transcurso de los próximos días. ¿Cuáles son los principales avances y retos al sistema equitativo a una educación de calidad y cómo estos avances y retos afectan a la equidad en la educación? Para que las vayan pensando. Vamos a hablar rápidamente sobre los principales avances y retos. Mentiras. Voy a hacer un alto. Perdón. Yo les dije que íbamos a comenzar
yo les dije que íbamos a comenzar por la actividad. ¿Qué prefieren? ¿Sigo con el contenido y terminamos con la actividad como siempre? ¿Profes? Profe, sí, pero creo que esta semana no hay actividad. No, pero lo que yo les dije a ustedes es que les voy a explicar de una vez la de la semana 8, porque Uy, tienen que encantada. porque tienen que generar un informe un poco más dispendioso, ¿sí? Un poco más elaborado. Entonces, por eso dije, hoy no hay actividad, pero de una vez ustedes ya quedan notificados sobre la semana 8 como para que no corran. Recuerden que la semana 8 ustedes hacen entrega ya no el lunes, sino el miércoles, o sea, se recortan los tiempos de manera importante para que nosotros alcancemos a calificar y entregarles notas. ¿Vale? Entonces digamos que eso era. Pero ¿qué hago? ¿Sigo con contenido y dejamos para lo último como siempre? Levanten la manita o díganme, profe, no. Pues, profe, de mi parte, si puede de pronto lo de la actividad, porque sí, yo la veo también muy dispendiosa Listo. y los tiempos son cortos. Pues Bueno, de mi entonces parte, no de los demás. arranquemos por la actividad que fue lo que yo les propuse también. Entonces, perdón, olviden lo de los avances y eso, ya nos devolvemos allí. Vamos a retomar la actividad de la semana 8 y digamos que me parece importante porque ya nosotros tenemos unos avances de este reporte académico, ¿cierto? La actividad de la semana 8 va a recoger varias de las actividades que ustedes ya presentaron. Por ejemplo, el diagrama de flujo, en donde ustedes diseñaron la estrategia pedagógica, la estructura pedagógica, y que yo les dije, ¿se acuerdan? Espero que sí, que la sentaran en un caso real. Los que lograron hacer eso, de ubicarlo en un caso real, pues han avanzado ya en el reporte académico, si es como lo quieren hacer. Recordarles primero, esta actividad es de carácter colaborativo, es decir, los grupos conforme están ya armados, sí o sí deben presentarla de manera colaborativa. ¿Listo? Entonces presten atención, voy a leerles cómo está y vamos a tocar como punto por punto para que ustedes me digan si les es lo suficientemente claro. Entonces, de forma colaborativa, elaborarán un reporte académico sobre las perspectivas de la educación inclusiva con los objetivos de detectar necesidades específicas de implementación de estrategias para la inclusión en contextos concretos, contrastar las teorías contemporáneas con la aplicación de estrategias pedagógicas a partir de la revisión de la normatividad y las realidades del entorno educativo y validar el desarrollo de la implementación de estrategias pedagógicas inclusivas en un contexto determinado. Es decir, eso que ustedes hicieron en ese diagrama de flujo lo vamos a aterrizar aún más, vamos a sacarle más preguntas, vamos a sacarle más derivados de todo lo que ya hemos trabajado como para dar un cierre global a lo que podría ser un ejercicio en un futuro aplicable o que si está ya en aplicación, pues pueda ser evaluado y mejorado, ¿por qué no? ¿Listo? Entonces, ya saben que tienen que formar grupos y de esos grupos, ustedes, vuelvo, insisto, si ustedes ya tienen la estrategia seleccionada, pues bien, pero si ustedes no habían seleccionado, pues el grupo tendrá que seleccionar una estrategia para desarrollarla desde ese diagrama de flujo, construirla desde esos apartados del diagrama de flujo. Tercero, aquí hay algo muy importante, dice, con esa selección que ustedes hicieron de la estrategia pedagógica que sea inclusiva, ustedes van a reflexionar y proyectar colectivamente la viabilidad de la ejecución de esa propuesta elegida. Para evaluar la viabilidad de la ejecución propuesta en la institución educativa, perdón, deben considerar los siguientes factores. Todo esto ustedes lo tienen que empezar a contestar en el reporte académico. Es decir, me deben mostrar nuevamente el diagrama de flujo, todo lo que contenía el diagrama de flujo, luego aterrizado ese diagrama de flujo a una actividad sí, a una estrategia pedagógica real y van a empezar a contestar. Entonces, primer punto, el diagrama de flujo. Segundo
punto, el diagrama de flujo, ya en una estrategia pedagógica real. Y el tercer punto les está diciendo, de esa estrategia pedagógica que ustedes seleccionaron, van a contestar estas preguntas. ¿Tiene factibilidad técnica? Es decir, la institución tiene infraestructura necesaria como tecnología y espacios físicos para implementar la propuesta. Si ya la están desarrollando, porque sé que algunos era algo real, o sea, ya llevado a cabo, entonces van a colocar que sí, pero me van a desarrollar qué cosas podrían hacerse mejor, ¿cierto? Desde la institución. Factibilidad financiera. La institución tiene recursos financieros para llevar a cabo la propuesta, entonces seguramente muchos de ustedes van a decir, sí, profe, están los recursos y por eso se está llevando a cabo, pero haría falta, y mejoran la respuesta. Aceptación y apoyo de la comunidad educativa. Entonces, aquí es importante, los maestros, estudiantes, padres u otros miembros de la comunidad educativa apoyan la propuesta. Entonces ustedes van a contestar por cada uno. Entonces se cuenta con directivos, se cuenta con maestros, hay resistencia por parte de los maestros, hay resistencia por parte del estudiantado, o hay mucho apoyo, o la comunidad educativa definitivamente pues es algo que se quiere hacer pero no se ha logrado, o si es una propuesta que no se ha hecho, pues tienen que ustedes pensarse, será que tiene aprobación un ejercicio académico, una estrategia pedagógica como esta? Luego, ¿están alineados a los objetivos educativos? Esto es fundamental. La propuesta está dentro de los objetivos y las metas educativas de la institución. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar eso? Pues ustedes saben que cada institución tiene un PEI. Impacto en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo mejorará la propuesta el aprendizaje de los estudiantes? ¿Hay evidencia de que la estrategia o herramienta propuesta es eficiente? Y el último es la sostenibilidad. Entonces, la propuesta puede mantenerse a largo plazo o es una actividad o una estrategia que yo voy a hacer una vez al año y ya, como que se olvida y vuelvo y tengo que pensar. No, digamos que la idea es que uno pensase en un proceso algo más robusto y pues evaluar si es sostenible en el tiempo. ¿Cómo se mejorarán los desafíos o problemas que puedan surgir? Pues, ¿qué problemas pueden surgir? Pues que nos lleguen más niños y necesitemos más recursos, que haya cambio del directivo si el nuevo directivo diga no quiero esto, que perdamos apoyo de la comunidad educativa, no sé, o sea, como muchas cosas que uno puede evaluar. Por ejemplo, que uno luego evalúe los resultados de aprendizaje de los estudiantes y uno diga, no, la propuesta no alcanzó, pues ¿cómo puedo yo resolver? ¿Cuáles son cuáles son esos retos para buscar una mejora continua y no simplemente acabar con lo que pues ustedes han venido trabajando? Bueno, luego de que han contestado esto en el punto 3, pasamos a un punto 4. Y el punto 4, entonces, dice que deben identificar cualquier factor que pueda impedir la ejecución del proyecto. Responda también qué brechas educativas y qué realidades psicosociales vive la comunidad y cómo puede esto dificultar la ejecución del proyecto. Cada uno desde su propuesta, recuerden, de esa que hicimos, el diagrama de flujo, deben pensarse en estas preguntas. Luego, fácil, ya van a preparar el reporte, es decir, váyanlo haciendo de una vez, detallando su análisis de viabilidad, cualquier obstáculo potencial que puedan encontrar. Este informe deben incluir, por favor, las conclusiones sobre si la propuesta es viable. De ser así, qué pasos deben seguir para implementarla y en caso de que no, qué soluciones plantean, pues para que en un futuro cercano sí sea viable. Luego de eso, entonces, pues ya es la parte técnica del informe. Entonces, este informe, por ser, digamos que nuestro gran compilado de nuestra electiva, va a llevar portada, va a tener una introducción, el desarrollo, que son todos esos puntos que ya les dije, el diagrama de flujo, la propuesta dentro de ese diagrama de flujo, el punto 3 donde se miden todo el ejercicio de viabilidad, el punto 4 en donde se miran las brechas educativas, las realidades psicosociales de la comunidad,
y cómo eso dificulta la ejecución o no del proyecto. El punto 5, en donde se mira si es viable o no, y si es viable se hace el análisis del por qué y el para qué, y si no es viable, cuáles serían esas acciones de mejora para que en un futuro se acerque. ¿Listo? Luego los resultados, integre de manera clara y precisa los resultados obtenidos. Puede hacer uso de tablas, gráficas y figuras que apoyen el contenido y la interpretación de los resultados. ¿Los resultados de qué? De todo esto que estamos construyendo. Si usted tiene ya resultados de la propuesta porque ustedes llevan tiempo ya en la ejecución, pues genial, pueden presentarlo. Pero pues digamos que la intención aquí es que presenten algo más dinámico. Conclusiones. Cierre su trabajo con una reflexión sobre los aspectos solicitados y referencias, si van a citar, que me imagino que sí, pues ya saben que tiene que ser con normas APA, al igual que pues todo lo que les he dicho con antelación. Dudas, preguntas, les resuelvo las dudas y las preguntas. ¿Profes? Ya tenemos un avance, ¿cierto? Todos tienen el diseño del flujo, del diagrama del flujo. Algunos, creo que fue como la mitad de los grupos, por no decir que más de la mitad, escogieron una estrategia pedagógica, ¿sí? Si ya la tienen y no quieren cambiarla por una más robusta o algo así, pues tendrán que adaptarla para que tenga un poco más de secuencia, ¿no? Que no sea una actividad, sino una estrategia. Y bueno, desarrollar sobre todo el que más lleva tiempo, entre comillas, es el punto 3, ¿sí? Y pues el armar como tal el informe. Entonces, dudas, preguntas, profes. ¿Ninguno? Yasmín está claro, Marina, Estela, Sandra, Ángela, Ana María, Merlin de Jesús, Hola. Amelia, César, Juliet, Lina. Profe, pues está bastante complejo. Ya es sentarnos a analizar detenidamente cómo construir cada cosita y pues ya tenemos algo iniciado que pues es el diagrama y todo el trabajo que hemos hecho anterior. Entonces sí, si alguna cosa le escribiremos, si seguimos presentando dudas. Ok, sí, Gracias. seguramente en el desarrollo podemos ir resolviendo, pero des en cuenta que quienes me hicieron caso tienen un punto adelantado, no tienen que buscar ya una estrategia, ¿no? Entonces, bueno, ojalá eso les ayude un poco como en la administración del tiempo. Piensen en que no lo deben dejar para la última semana porque recuerden que ustedes tienen, a ver, vamos a mirar el aula. La última actividad. Ay, se me cerró el aula. 376. La última actividad cierra el 1 de septiembre, que es. Ah, no, sí cierra el lunes. Domingo. Domingo. No sé, me genera duda esa fecha. Bueno, me genera duda esa fecha. Igual, profes, como siempre les he dicho, por favor, si ustedes pueden entregar antes de tiempo, ganan ustedes y gano yo. Bueno, y me avisan, por favor, eso sí, me avisan, por favor, que, pues, quienes han entregado para poder hacer la calificación normal. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Profes?
Sí, profe, yo tengo una pregunta. Buenas Adelante, Ana noches. María. Bueno, profe, yo entiendo que, digamos que la base para arrancar el ejercicio es, digamos que una de las situaciones que contextualizamos en el diagrama de flujo. Hasta ahí voy Sí, bien, ¿cierto? Bueno, sí, y a partir del diagrama de flujo, pues complementamos toda la información que la profe nos solicita acá como, bueno, como una ficha como especial en un Word, ¿cierto? sí. Pero colocamos, antes de toda esta información que la profe nos solicita, volvemos a colocar el link del diagrama para contextualizarla a su merced nuevamente sobre la situación. Pueden hacerlo para facilitar el ejercicio, pueden tomar un pantallazo o pueden transcribirla, digamos que ya a modo de como una ¿De tablita o narración? algo ¿Como una así. narración? Sí, o en Oh, una tabla, ¿no? Entonces, esta estrategia se llama así, el objetivo de aprendizaje es este, los recursos son estos, bueno, recursos de apoyo son estos, si son virtuales, si son de apoyo logístico humano, los soportes son estos, o sea, no sé, o sea, como todo lo que diseñaron ustedes en el diagrama de flujo. eh, Todo tiene que ir aquí, ¿no? O sea, recuerden que tienen que hacer como todo el proceso de análisis desde cero, como lo hicieron en el diagrama, pero ustedes verán si me lo dejan narradito o si me lo mandan a tabla o si me mandan el link. Todo es válido porque a la final yo lo tengo, ¿sí? Entonces, lo que ok. les facilite. Listo, No profe. tengo, no tengo lío con eso. Listo, profe, gracias. Dale. ¿Alguien más? Ok. Listo, profes. Entonces me voy a devolver. Creo que esta sesión la voy a dejar dividida también como para la semana 8 porque el material es largo. Entonces, dice que de acá, ¿cuáles son los principales avances y retos en el acceso equitativo a una educación de calidad? Entonces, los principales avances. El número uno, la tecnología educativa. La expansión de la tecnología ha permitido el acceso a la educación en áreas remotas o desatendidas. Plataformas en línea, recursos digitales y aplicaciones educativas han ampliado las oportunidades del aprendizaje. Y creo que eso es uno, definitivamente, si no el avance más importante que nos deja el sistema educativo para permitir un proceso de inclusión en el aula, ¿cierto? Y es que los estudiantes puedan de manera, a través de la tecnología, mediar en gran medida su aprendizaje, buscar estrategias que busquen motivar y regular su aprendizaje y que los ayude, pues digamos que a superar en gran medida sus dificultades. Programas de inclusión, esto también es hoy muy importante. A ver que no puedo leer. Programas de inclusión, muchos más países han implementado políticas y programas para garantizar que grupos marginados como personas con discapacidad, minorías étnicas o comunidades rurales tengan acceso equitativo a la educación. Pues digamos que es algo que se viene trabajando de años atrás. eh, que está en el papel. Como lo hemos dicho, desafortunadamente todavía la realidad dista mucho de lo deseable. El principio de educación para todos. Esta iniciativa mundial de educación para todos ha promovido el acceso universal a la educación básica de calidad, aumentando las tasas de matrícula en muchas de las regiones del mundo. Sin embargo, recuerden, 258 millones de niños y jóvenes aún no acceden al sistema de educación. Cuatro, el enfoque de igualdad de género, que se han hecho progresos significativos en promoción de la igualdad de género en educación, con un aumento en la matriculación y la retención de niñas en la escuela. Y es que pese a estar en el siglo XXI, todavía cuando en pandemia pensamos que alguien tenía que retirarse. em, de la escuela porque, por ejemplo, había que cuidar a un menor o algo y los papás tenían que trabajar porque fue una crisis y eso, ¿a quienes retiraron? ¿Ustedes saben las estadísticas de eso? ¿Las conocen, profes? En época de No, pandemia, profe, mire que realmente de pronto han salido muchísimos artículos
Sí. no sé, hasta indexados y de pronto algunas investigaciones que se han hecho al respecto, pero una cifra, La cifra no la tengo acá presente, debí haberla buscado, eh, pero los estudios sí claramente dejan ver cómo en pandemia las niñas fueron las que tuvieron que dejar la escuela, no fueron los hombres. Los hombres siguieron escolarizados. Las niñas tuvieron que asumir funciones de casa para que papá, mamá pudieran trabajar o mamá en su casa o papá conforme estuviera la familia dispuesta. eh, y había que, entre comillas, sacrificar a alguien, eran las niñas. Y eso lo dicen los estudios, desafortunadamente, siglo XXI. Bueno, ¿y cuáles son los retos? Todavía, siglo XXI, las brechas socioeconómicas, las disparidades económicas siguen siendo una barrera importante para el acceso equitativo a la educación. Las familias de bajos ingresos pueden tener dificultades para costear la educación, incluidos los materiales escolares, el transporte, las tarifas de matrícula. Segundo, la calidad educativa sigue siendo desigual. Aunque el acceso a la educación puede estar mejorando, la calidad del aprendizaje sigue siendo variable, específicamente en áreas rurales o desfavorecidas. Lo mismo pasa entre la educación pública y la educación privada. La falta de infraestructura adecuada, recursos limitados y la capacitación insuficiente de los docentes puede afectar negativamente la calidad educativa. Tercero, las barreras culturales y sociales. En algunos lugares, las normas culturales y sociales pueden obstaculizar el acceso equitativo a la educación, especialmente con ciertos grupos minoritarios y marginados. Con los grupos indígenas, por ejemplo, el proceso de eh, educación es un poco más complejo y eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Cuarto, las crisis humanitarias y los conflictos. Las crisis humanitarias como conflictos armados, desastres naturales pueden irrumpir gravemente en el acceso a la educación, dejando millones de niños fuera de la escuela y creando desafíos adicionales para lograr la equidad educativa. Y no sé si en sus instituciones, am, aquello de la migración venezolana, pues esta es una población muy flotante, ¿no? Entonces son niños que hoy están aquí y mañana están en otra ciudad o hasta de país, ¿no? Entonces no logran sostenerse en el sistema tampoco educativo, por ejemplo, para traer un caso. O los casos que siempre les he hablado de los tiempos de cosecha en el campo, ¿no? Cuando hay cosecha, no hay colegio, no hay colegio. O sea, de hecho, hay instituciones rurales que para disminuir el ausentismo, lo que hicieron fue cambiar la jornada, los periodos académicos, como cambiar el calendario, porque el ausentismo en tiempo de cosecha era altísimo. Entonces así, pues digamos que como estrategia se logró disminuir un poco más. Bueno, ¿cómo estos avances y estos retos afectan la equidad en la educación? Entonces, tienen un impacto positivo en la equidad. ¿Por qué? Porque garantizan un mayor acceso. Los avances tecnológicos y las iniciativas de inclusión han ampliado las oportunidades de acceso a la educación para grupos marginados, reduciendo las brechas de acceso entre diferentes segmentos de la población. Mejora la calidad educativa. Cuando se implementan programas efectivos para mejorar la calidad educativa, todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico o cultural, se benefician de una educación más sólida y relevante. La persistencia de las desigualdades, pues tener las brechas socioeconómicas, pues, mm, digamos que no surte un efecto positivo en nadie, ¿no? Lo mismo una calidad educativa desigual, pues lo que termina es repercutiendo y generando aún mayores abismos en tema de desigualdad. Desafíos adicionales para grupos vulnerables, entonces barreras culturales y sociales, crisis humanitarias y conflictos. Entonces las normas culturales y sociales pueden dificultar aún más el acceso y las crisis humanitarias, pues digamos que lo que hacen es exacerbar las desigualdades ya existentes. Bueno, ¿cuáles son las tendencias contemporáneas en el diseño y la aplicación de estrategias para la educación inclusiva? Para centrar y crear entornos educativos que sean accesibles y receptivos para todos los estudiantes independientemente de sus habilidades, antecedentes e identidades. Algunas de estas tendencias, perdón, al día de hoy incluyen un enfoque centrado en el estudiante,
estrategias de educación inclusiva están cada vez más orientadas hacia las necesidades individuales de los estudiantes. Esto implica la adopción de enfoques pedagógicos personalizados que reconozcan y valoren las diversas habilidades, los estilos de aprendizaje y los ritmos de cada estudiante. Segundo, el uso de tecnología para la inclusión. Entonces, la tecnología hoy en día, como lo veíamos 2, 3 diapositivas anteriores, pues juegan un papel crucial en la promoción de la inclusión educativa, la inclusión educativa. Herramientas como software de accesibilidad, aplicaciones educativas adaptativas y dispositivos de asistencia pueden ayudar a eliminar barreras y apoyar el aprendizaje, de estudiantes con discapacidades o necesidades especiales. Tenemos el diseño universal del aprendizaje, el DUA, ¿cierto? Que es un enfoque que ya sabemos que busca crear esos entornos de aprendizaje que sean accesibles y beneficiosos para todos los estudiantes. Esto implica proporcionar múltiples formas de representación, expresión y participación para adaptarse a la diversidad de nuestros estudiantes. También otro punto es la colaboración entre profesionales. La educación inclusiva requiere una colaboración estrecha entre docentes, personal de apoyo, terapeutas y otros profesionales para garantizar que se aborden las necesidades individuales de los estudiantes de manera más efectiva. Esto puede implicar la implementación de equipos de apoyo multidisciplinarios en las escuelas. Quinto, el fomento de la conciencia y la sensibilización. Las estrategias para la educación inclusiva a menudo incluyen programas de sensibilización y capacitación. Estos programas buscan promover comprensión, respeto y empatía. Participación de la comunidad, escuelas. Las escuelas están reconociendo cada vez más la importancia de involucrar las familias y las comunidades locales y la organización civil en el diseño y la implementación de estrategias para la educación inclusiva. ¿Cuáles son las tendencias contemporáneas en el diseño y la aplicación de estrategias de educación inclusiva? Estas se Profe, centran en crear, dime, qué pena. Si su merced devuelve un momento la diapositiva anterior, dime. con respecto al fomento de la conciencia y la sensibilidad, dice que las estrategias de educación a menudo incluyen programas de sensibilización y capacitación para educadores. Profe, pero eso no es tan cierto en nuestra realidad. Nosotros sí contamos, por ejemplo, con una docente de apoyo para toda la institución, que son 2.500 estudiantes, pero realmente que haya una capacitación profunda, que vaya como, que sea eficaz para los docentes y que ellos, de cierta manera, o todos nosotros podamos planear directamente con el DUA, teniendo en cuenta el modelo y el enfoque pedagógico de la institución, no es tan cierto, profe, no. Realmente en la realidad no se da. Y la participación de la comunidad, pues dado el decreto 0459 de este año, pues hasta apenas como que lo estamos articulando y lo estamos como, como, perdón la expresión, digiriendo, Ajá, porque no es tan cierto, es muy difícil. Por ejemplo, cuando un niño tiene una familia tiene uno o dos niños con alguna dificultad, barrera o dificultad cognitiva o, bueno, dificultad social, por ejemplo, esa discapacidad social es muy difícil y sí, nosotros realmente no tenemos armas, no tenemos cómo hacerlo. ok, gracias. Mira, digamos que en esto del fomento y la conciencia y la sensibilidad, ah, lo sé, ¿cierto? Hay muchas secretarías, no sé cómo funcionen porque me imagino cambia de territorio a territorio, pero digamos que yo sí debo decir que sí hay capacitaciones, ¿sí? Y que son gratuitas, ¿sí? Y que les ofrecen cursos y les ofrecen estrategias de apoyo. No el personal de apoyo que va a la institución, no, ellos ya tienen suficiente con los 2.500 estudiantes que tienen, digamos que en tu caso, pero los docentes, ¿qué es lo que pasa? Que esos cursos o esos talleres no entrarían dentro de su plan de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso le supone a los docentes más tiempo, desplazamientos, porque algunos son presenciales, otros son virtuales, pero el desgaste, el cansancio, llegar y seguir preparándose, bueno, y demás, pero estoy convencida de que sí hay capacitación y que en la mayoría de casos es gratuita. Sobre la participación en la comunidad, sí creo que es de lo más incipiente
que hasta ahora se ha venido transitando, ¿cierto? Que se ha venido, como tú lo decías, digiriendo. Y es que hay que hacer parte del proceso a toda la comunidad educativa, ¿sí? Comunidades locales, organizaciones, la sociedad civil, o sea, todos tienen que hacer parte de la transformación y del proceso de inclusión en el aula, ¿vale? ¿Algo más? Sí, señora, gracias. Dale. Bueno, estábamos hablando de las tendencias. Dice, en conjunto estas tendencias reflejan un cambio hacia el enfoque más holístico, ¿cierto? Y centrado en el estudiante para una educación inclusiva que busca no solo eliminar barreras físicas y cognitivas, sino también promover el sentido de pertenencia, respeto y equidad en el entorno educativo. Vamos a hablar rápidamente de cómo la tecnología puede funcionar al servicio de la inclusión. Hoy en día contamos con muchos dispositivos y software de asistencia, lectores de pantalla, teclados adaptados. Muchos tienen licencias gratuitas o, ay, se me va el nombre, ¿cómo se llama eso? Cuando uno utiliza como la muestra, como, se me fue la palabra técnica como lo que uno hace en Canva, ¿cierto? O sea, yo tengo, digamos que unos privilegios, pero si yo quiero tener más privilegios, pues ahí sí tengo que pagar. Pero digamos que tengo un básico, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede con muchos de estos. Entonces, este Jobs, por ejemplo, es un lector de pantalla avanzado para usuarios de Windows que permite a las personas con discapacidad visual acceder a la mayoría de las aplicaciones. El Nuda, ¿cierto? Es un lector de pantalla también gratuito para Windows que proporciona funciones similares al primero que les estoy diciendo. Este de VoiceOver es el lector de pantalla integrado a dispositivos de Apple que permite a los usuarios interactuar con dispositivos mediante gestos, un teclado o comandos de voz. Mire, este tema de la tecnología es muy chévere, ojalá uno pudiese empaparse más. Yo tengo un conocido muy cercano que tiene una discapacidad visual, y él, digamos que ya la tecnología es tal que le lee dibujos, le lee fotos, le hace, o sea, digamos que los ejercicios sensoriales son hoy mucho más profundos, o sea, ya no solo es que le transcribe, sino que casi que le alcanza a transportar como las emociones, ¿no? Entonces, ojalá pues pudiéramos empaparnos aún más. También, así como los de voz, están estos teclados adaptados. Los de gran tamaño, ¿cierto? Que son con teclas más grandes, especializadas, lo que facilita el uso para personas con discapacidades motoras o visuales. Teclados en pantalla que ofrecen una opción virtual en dispositivos que permite escribir tocando la pantalla, lo táctil, que ya lo conocemos, para personas con movilidad limitada y teclados de una sola mano, especialmente diseñados para personas que pueden utilizar solo una mano. Estos teclados permiten escribir con facilidad y rapidez. Software de reconocimiento de voz. El Dragon Natural Speaking es un software de reconocimiento de voz que convierte la voz en texto, permitiendo a los usuarios escribir documentos, enviar correos electrónicos y navegar por Internet usando solo su voz. No sé si en su casa, por ejemplo, ustedes tienen televisores, los Smart TV, esos controles, uno espicha un botoncito de al lado y uno le dice, pásame no sé, Discovery Home and Health, ¿sí? Y te busca. O estás en YouTube y tú le colocas la nota de voz diciendo, búscame tal canción y te busca, ¿cierto? Entonces hay un reconocimiento de voz y funciona perfecto. Todo te lo pasa a texto. Lo mismo, por ejemplo, para los docentes que hacemos investigación, pues uno hace las transcripciones más fácil, ¿no? De las encuestas, de las entrevistas y demás. Entonces uno escucha la entrevista y el software de reconocimiento de voz va pasando todo a texto. Claro, hay que revisar porque una I la puso una L, porque no cogió como un espacio y dejó la palabra pegada, cosas así, pero sí le ahorra a uno muchísimo tiempo
pero imagínense, si eso es para uno, imagínense lo que significa para una persona que no tiene la posibilidad de escribir, ¿no? Envía correos electrónicos, navegar internet usando su tono de voz. Ok. El otro es Google Voice Typing, creado por Google Docs, que permite dictar y ver el texto transcrito en tiempo real. Esos son de acceso libre. Los dispositivos braille, que seguramente ustedes más o menos conocen, líneas braille, dispositivos que convierten el texto en pantalla en braille en tiempo real, permitiendo que las personas ciegas puedan leer contenido digital. Teclados braille que permiten escribir en dispositivos electrónicos usando el sistema de escritura braille, el software de ampliación de pantalla, el Zoom Text, un software que combina ampliación de pantalla y lectura de texto diseñado para usuarios de baja visión, el Magic, un software de ampliación y lectura de pantalla que permite a los usuarios ajustar la visualización de acuerdo a sus necesidades. Tecnología al servicio de la inclusión. Entonces acá tenemos algunas aplicaciones de comunicación alternativa y aumentativa. Entonces está el Proloquio 2 Go, una aplicación que ayuda a las personas con dificultad de comunicación a expresarse mediante símbolos y texto. El Talkit convierte patrones de habla no convencionales en habla clara, facilitando la comunicación para personas con trastornos del habla o lenguaje. Bueno, eso era como digamos que los recursos que hay para facilitar procesos de comunicación. Ahora, lo que les voy a mostrar rápidamente son las plataformas educativas que son accesibles. Por ejemplo, la que nosotros usamos es Moodle, una plataforma de aprendizaje de código abierto que permite crear cursos accesibles, ofrece soportes para lectores de pantalla, opciones de navegación accesibles y personalización de diferentes necesidades. Son plataformas muy amigables, entonces digamos que dinamizan muchísimo el aprendizaje. Tenemos también Blackboard, que era la anterior versión antes de nosotros pasarnos a Moodle como universidad, trabajábamos la Blackboard. Este sistema de gestión de aprendizaje LMS incluye características para la accesibilidad como soporte de subtítulos en video, texto alternativo para imágenes y compatibilidad con lectores de pantalla. Canvas, otra plataforma LMS que se destaca por accesibilidad. Ofrece herramientas integradas como verificador de accesibilidad, capacidad de crear contenido compatible con la Web Content Accessibility Guidelines. Bueno, perdón mi inglés. El cuarto, el Microsoft Teams para educación, que lo usamos mucho nosotros antes de pasar a Zoom, era lo que usábamos, ahora lo usamos solo como para reuniones administrativas o de docencia, pero no para clases. Aunque no es exclusivamente una plataforma LMS, Teams incluye muchas herramientas accesibles como subtítulos automáticos, transcripción de reuniones y compatibilidad con lectores de pantalla. Entonces, una vez termina la reunión, él te transcribe todo como si era manejado un chat, ¿no? Entonces, digamos que me gusta esa opción de Teams porque a veces estoy buscando y no me tengo que ir a buscar la grabación, sino más rápido busco en el chat la palabra y me ubica más rápido. Bueno, tecnología al servicio de la inclusión. Entonces tenemos Google Classroom. Esa se usó muchísimo en pandemia. Integra funciones de accesibilidad como el uso de Google Voice para dictar tareas, compatibilidad con lectores de pantalla y subtítulos automáticos de video. La Khan Academy, una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece contenido accesible a través de videos con subtítulos y una interfaz compartible con diversas tecnologías de asistencia. Edmodo, aunque más orientada a la comunicación y la colaboración, Edmodo ofrece ciertas características que facilitan la accesibilidad como interfaz simple y compatible con diversas herramientas de asistencia. Aquí, entonces, el impacto de la tecnología en la inclusión. Entonces, dentro de la accesibilidad mejorada tenemos herramientas de asistencia. Esta tecnología ha desarrollado una amplia gama de dispositivos y software, como lectores de pantalla, dispositivos braille, los que les estaba hablando, ¿cierto?
que permiten que el contenido educativo pues sea más efectivo para los estudiantes. Los subtítulos y las transcripciones, eso pues lo que les decía de Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, ofrecen subtítulos automáticos con tiempo real, facilitando la participación de estudiantes con dificultades auditivas. El aprendizaje personalizado, adaptaciones curriculares, la tecnología permite a los educadores personalizar el contenido educativo de acuerdo a las necesidades específicas de cada estudiante, utilizando un software que adapta el tamaño del texto, la velocidad de la lectura o los métodos de evaluación. La inteligencia artificial, que sí o sí, profes, es una invitación, tenemos que capacitarnos. Yo he sido muy tímida, pero digamos que tenemos que empezar a ser parte de, ¿no? Entonces, la IA puede analizar el progreso del estudiante, adaptar el ritmo, el estilo de aprendizaje según sus capacidades, lo que especialmente es útil para estudiantes con discapacidades cognitivas. Entonces, imagínense nosotros tener un asistente ahí que nos esté ayudando a dirigir como la ruta de atención. La inclusión social, redes sociales, plataformas colaborativas y herramientas como Edmodo, Google Classroom facilitan las interacciones entre todos los estudiantes, fomentando un ambiente inclusivo donde los estudiantes con discapacidad pueden participar activamente en debates y proyectos de grupo. Real virtual, la RB y aumentada RA. Estas tecnologías ofrecen experiencias inmersas que pueden simular situaciones del mundo real, permitiendo a los estudiantes con discapacidades físicas experimentar actividades que de otra manera no serían posibles. No sé si ustedes han hecho recorridos a museos virtuales. Es más o menos el mismo, más o menos no, es ese ejercicio, ¿sí? Si yo no me puedo desplazar, puedo hacer el recorrido virtual al museo y pues digamos que hacer una experiencia lo más parecida a lo que sería presencial. Acceso a la educación remota, entonces una educación a distancia, plataformas e-learning han permitido a los estudiantes con discapacidad que tienen dificultades para asistir a clases presenciales acceder a educación desde sus hogares, eliminando las barreras físicas. Los MOOC, que son cursos masivos abiertos en línea, han democratizado el acceso a la educación, permitiendo a los estudiantes con discapacidad acceder a cursos de universidades de prestigio desde cualquier parte del mundo. Yo no sé, yo he hecho varios MOOCs pues digamos que a lo largo de estos años y es verdad, digamos que uno puede sacar MOOCs de Harvard, de Princeton, uno puede sacar de la Javeriana del Rosario, de la Sabana, Uniminuto tiene también un vasto recursos para que nosotros también, pues digamos que los utilicemos y participemos y nuestros estudiantes, obviamente. La evaluación inclusiva, exámenes adaptativos, creo que esto para mí es fundamental. Los sistemas de gestión del aprendizaje ahora permiten crear exámenes adaptativos que se ajustan a las capacidades del estudiante, ofreciendo diferentes formatos de preguntas o extendiendo el tiempo de respuesta según sea necesario. Y por último, la concientización y la formación docente, vuelve y dice, capacitación en accesibilidad. La tecnología ha facilitado la creación de programas de capacitación para educadores sobre cómo utilizar estas herramientas para mejorar la inclusión en el aula. Y así uno no pudiese capacitarse, miren, hoy en YouTube uno encuentra casi que todo, ¿sí? Todo, todo, todo. Los tutoriales para cada una de las aplicaciones está allí. Recursos educativos accesibles, cada vez más contenido educativo digital está siendo diseñado con la accesibilidad en mente, asegurando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Eso era rápidamente la sesión de hoy. Teníamos un ejercicio práctico, esto lo podemos dejar para la siguiente sesión porque ya el tiempo no nos da, y es un estudio de caso sobre la adaptación curricular para una estudiante con discapacidad auditiva. Entonces yo traje el caso y pues quería que hiciéramos el análisis. ¿Listo? Pero pues el tiempo no nos va a dar para hacerlo, entonces pues digamos que como metodología activa pues habrá quedado el video y lo que discutimos sobre él. ¿Preguntas, dudas? Profe, pedirle un favor, si es tan amable, compartirnos la presentación.
Ahí hay datos bien importantes que, por ejemplo, servirían a mi colegio y le agradecería muchísimo. Sí, ya mismo la subo al foro de dudas. Bueno, Muchas gracias. ya lo estoy subiendo de una vez al foro de dudas, que es más fácil. No lo subo todavía al grupo que tenemos porque pues no he tenido la clase con el grupo del jueves. Entonces, como para que no se me adelante. Y yo no sé si las presentaciones las estoy dejando por fuera. No, las estoy dejando acá adentro. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Responder. Avanzado. Y aquí va presentación semana 7. Listo, profes, ya les quedó en el foro de dudas. Bueno, para su consulta. Bueno, gracias, profe. Con todo gusto. Bueno, ¿algo en el chat? Nada. Profe, la actividad ya la socialicé. Pueden revisar la grabación. Rápidamente, ustedes tienen que hacer un reporte académico. El reporte académico parte desde el diagrama de flujo que ustedes construyeron para la semana 5, si no estoy mal, en donde yo les pedía que la aterrizaran a una propuesta pedagógica real. Algunos grupos lo hicieron, otros no. Quienes ya hicieron ese punto, pues ya hicieron un punto de la actividad, ¿cierto? Que es pensarse en una estrategia pedagógica inclusiva. Entonces, la idea es que hagan ese mismo recorrido de la ruta que ustedes diseñaron en el diagrama de flujo y la aterricen a algo real. Si ya lo tienen, pues tienen ese punto. Si no lo tienen, pues tienen que pensarse en esa estrategia, ¿cierto? Y aterrizarla desde ese diagrama de flujo que ustedes construyeron. La tercera parte del ejercicio es hacer todo un análisis de viabilidad en recursos financieros, viabilidad en aceptación por parte de la institución, viabilidad dentro de los principios y resultados de la institución. Bueno, son como 5 puntos de factibilidad, si no estoy mal. Luego de eso, el punto 4 es, si la memoria no me falla, es donde ustedes hacen un análisis de si sí es viable, qué la hace viable y hacen un análisis sobre eso. Y si no llega a ser viable porque los puntos de factibilidad, por ejemplo, no cuentan con el apoyo del rector, no cuentan con el apoyo de la comunidad educativa, bueno, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si la propuesta que ustedes dicen no es viable, ¿de qué manera ustedes podrían generar estrategias para hacerla viable a corto plazo? Luego de eso, me falla la memoria. Luego de eso, lo que viene, a ver rápidamente otra vez. Luego de eso, pues tienen que preparar el reporte ya con un análisis de la viabilidad, ¿no? Como les digo. Y pues ya digamos que vienen los puntos de portada, introducción, desarrollo, resultados, conclusiones y referencias de esa ruta. Pero está dentro de los primeros, como a la media hora que terminamos como todo lo del video, socializamos un video y demás como a las 8 más o menos empezamos a hablar de la actividad porque lo dejamos en el punto inicial para resolver dudas que había. Bueno, entonces, Sandra, más o menos te queda claro lo que tienes que hacer. Creo que no está ni Sandra acá en el aula. Bueno, mis profes, no les quito más tiempo. Una feliz noche para todos. Un abracito. Bendiciones. Estoy Gracias, pendiente de lo que profe, igualmente. necesiten. Chao.